Trabajo como agente de búsqueda y rescate en California. Prefiero no decir mi nombre. No es algo importante, y probablemente sea mejor mantenerlo así. Todo lo que voy a contar ocurrió de verdad. Algunas cosas me pasaron directamente a mí. Otras las conozco a través de informes oficiales y declaraciones de primera mano de compañeros con los que he trabajado durante años. He visto muchas historias circulando por internet sobre lo que supuestamente ocurre en los parques nacionales. He leído algunas. La mayoría de la gente las trata como historias de fogata o simples leyendas urbanas. Está bien. No intento convencer a nadie de nada. Solo voy a contar lo que he visto, lo que me han contado y lo que terminó escrito en nuestros informes, incluso cuando nadie sabía realmente qué hacer con esa información después. La mayoría de las llamadas de SAR son aburridas. Personas que se cansan, se desorientan, entran en pánico demasiado pronto y empeoran su propia situación. Normalmente los encontramos a 1 o 2 kilómetros del sendero, con frío y bastante avergonzados. Esas llamadas no se quedan en tu memoria. Las que sí lo hacen son aquellas en las que las distancias dejan de tener sentido. La primera vez que me pasó algo así fue con un niño de 6 años llamado Mateo. Estaba caminando con sus padres y su hermana mayor en un parque nacional que ya habían visitado decenas de veces. El sendero era ancho, con buena visibilidad. No había precipicios ni zonas peligrosas. Según los padres, los niños caminaban unos 4 o 5 metros delante de ellos, discutiendo por algo sin importancia. Los padres se detuvieron unos segundos para revisar el mapa en una bifurcación del sendero. Cuando levantaron la vista otra vez, el niño ya no estaba. No es que se hubiera alejado poco a poco. Simplemente había desaparecido. La hermana dijo que él estaba allí cuando ella se dio la vuelta, y que al volver a mirar ya no estaba. No hubo gritos. No se escucharon pasos corriendo. Ningún ruido entre los arbustos. Buscaron durante unos 10 minutos antes de llamar a emergencias. Respondimos con todo. Varias unidades, perros rastreadores y apoyo aéreo solicitado. El último punto conocido era claro y reciente, lo que normalmente significa buenas probabilidades de encontrar a alguien rápido. Los niños de esa edad no recorren grandes distancias por sí solos. Se asustan, se esconden o simplemente se sientan. Los perros encontraron su rastro rápidamente. Eso tranquilizó a todos al principio. El sendero estaba limpio y el olor era fuerte. Los perros siguieron el rastro durante unos 400 metros. Después giraron a la derecha, bajando hacia una zona rocosa. Ahí fue donde todo dejó de encajar. El rastro no se dispersó. No hizo círculos. No regresó sobre sí mismo. Continuó recto durante casi otro kilómetro, y luego simplemente terminó. No había carretera. No había claro. No había ninguna razón para que terminara allí. Ampliamos el área de búsqueda. Luego la ampliamos otra vez. El terreno no permitía vehículos y no había señales de la presencia de ningún adulto. Ninguna huella excepto las de niño. Ninguna marca de arrastre. Ninguna tierra removida. Buscamos durante 3 días. Al cuarto día llegó una llamada de un equipo de vigilancia forestal que trabajaba en otra sección completamente distinta del parque. Informaban que habían visto a un niño sentado cerca de la cima de una cresta, en un lugar al que solo se podía llegar por un camino de servicio y luego a pie. La ubicación estaba a casi 60 kilómetros al noroeste del punto donde el niño había desaparecido. 60 kilómetros. Pensamos que debía ser otro niño. No lo era. Cuando llegamos, estaba sentado sobre una roca justo debajo de la línea de la cresta, con las piernas colgando y balanceando los pies. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido. Sin chaqueta. Sin mochila. Sin zapatos. Sus pies no estaban sangrando. Ni siquiera estaban especialmente sucios. No tenía hipotermia. No estaba deshidratado. No tenía heridas. Cuando nos vio, levantó la mano y saludó. El médico lo revisó mientras asegurábamos la zona. El niño seguía preguntando cuándo llegarían sus padres y si su hermana todavía estaba enfadada con él. No parecía confundido ni asustado. Cuando le preguntaron cómo había llegado hasta allí, se encogió de hombros y dijo: caminé. Nadie lo presionó en ese momento. No se interroga a un niño en el campo. Lo evacuamos y lo llevamos de vuelta. Las preguntas reales llegaron después. Durante la entrevista posterior, uno de los agentes le preguntó con quién había estado mientras estuvo desaparecido.
La suposición era que tal vez había seguido a otro excursionista o se había encontrado con alguien en un sendero menos transitado. El niño negó con la cabeza. Luego dijo: estuve un rato con el hombre venado. La sala se quedó en silencio, pero nadie reaccionó. Los niños dicen cosas extrañas. Hay que dejarlos hablar. Cuando le pidieron que explicara, dijo que el hombre venado era alto y tenía astas. No dijo cuernos. Dijo astas. También dijo que una de ellas faltaba y que la otra parecía suelta. Le preguntaron si el hombre venado lo había tocado. No, respondió. Solo caminó conmigo. Le preguntaron a dónde había ido después. Dijo que no puede ir donde hay mucho ruido, contestó el niño. Entonces se fue. Y luego añadió, sin que nadie se lo pidiera. Dijo que él no es el malo. Alguien preguntó quién era el malo. El hombre lobo, respondió el niño. Dijo que tuviera cuidado con él. La frase, ten cuidado con él, quedó escrita literalmente en el informe. Esa misma noche el niño se reunió con sus padres. Los médicos confirmaron que estaba perfectamente. La historia apareció en las noticias locales durante aproximadamente una semana, centrándose en la distancia recorrida y en lo milagroso del caso. La parte del hombre venado nunca salió de nuestras notas internas. Un mes después me asignaron otro caso en un parque distinto. Un excursionista adulto desaparecido. Lo encontramos antes del anochecer, nervioso pero sin heridas. Mientras lo acompañábamos de vuelta, me preguntó si habíamos visto la cosa con astas. Le pedí que explicara. Dijo que había visto algo alto observándolo desde una cresta esa misma tarde. Dijo que estaba erguido y que no se movió cuando le gritó. También dijo que no creía que fuera un animal porque los animales no se paran así. Le pregunté si lo siguió. Dijo que no. Dijo que se quedó allí observándolo hasta que él abandonó la zona. No respondí nada. En esos momentos no hay mucho que decir. Unas semanas después, uno de los guardabosques que había visitado a la familia del niño de 6 años me llamó. Durante la visita estaban hablando con los niños sobre seguridad al caminar, mantenerse juntos, no alejarse, no seguir a desconocidos. El niño interrumpió la conversación. Él dijo que eso no funciona si las rocas suenan huecas. El guardabosques le preguntó quién había dicho eso. El hombre venado, respondió el niño. Dijo que ahí es donde va el hombre lobo. El guardabosques me contó que el niño lo dijo como si fuera una advertencia. Cuando le preguntó qué era el hombre lobo, el niño se encogió de hombros. Dice que parece un hombre hasta que te acercas, dijo. Luego ya no. Esa fue la única descripción que dio. Después perdió el interés y volvió a jugar con su hermana. El guardabosques no insistió. Yo tampoco cuando me lo contó más tarde. Los niños dicen cosas raras. Forma parte del trabajo. Las anotas, y sigues adelante. Excepto que yo no seguía adelante. Porque ya había escuchado esa palabra antes, y ahora la había escuchado otra vez, en el mismo contexto y con la misma seguridad. La siguiente vez que apareció no fue un niño. Fue un chico de 16 años que había desaparecido durante la noche después de salir solo desde el inicio de un sendero. Lo encontramos a la mañana siguiente sentado contra una pared de roca a unos 16 kilómetros del punto donde lo habían dejado. Estaba agotado y deshidratado, pero bien. Mientras el médico lo revisaba, seguía mirando cuesta abajo, como si esperara que algo apareciera desde allí. Uno de los agentes le preguntó qué estaba mirando. El chico respondió. Se quedó ahí abajo. El agente preguntó qué se había quedado ahí abajo. El chico dudó un momento y luego dijo. Esa cosa. Le pidieron que explicara. Dijo que estaba caminando cuesta abajo cuando escuchó algo moviéndose debajo de él. Se detuvo porque no sonaba como un animal. Dijo que lo que fuera que era se mantuvo siempre cuesta abajo de él. Nunca arriba. Nunca al mismo nivel. Siempre debajo. Le preguntaron si lo había visto. Dijo que no. Le preguntaron cómo sabía dónde estaba. Se podía notar, respondió. Cuando le preguntaron por qué dejó de caminar, dijo. Porque me dijo que lo hiciera. Eso también quedó registrado. Entonces el agente le preguntó qué fue exactamente lo que dijo. El chico dijo. Dijo que no fuera donde las rocas hacen eco. Luego añadió. Porque ahí es donde va el hombre lobo. La entrevista no continuó mucho después de eso. El chico simplemente se cerró.
No quiso responder más preguntas y dejó claro que no quería volver a hablar del tema. Un año más tarde estábamos buscando a un hombre adulto que había desaparecido durante una excursión nocturna en solitario. Era un mochilero experimentado, conocía bien la zona y el clima estaba completamente despejado. Lo encontramos con vida después de 2 días. Estaba sentado en un cauce seco que no aparecía en ninguna de las rutas que había planeado. Parecía más enfadado que asustado. Repetía una y otra vez que habíamos tardado demasiado en encontrarlo. Mientras lo acompañábamos de regreso, uno de los agentes le preguntó por qué había abandonado el sendero. El hombre respondió: porque algo me dijo que no fuera por allí. Cuando le pidieron que lo describiera, explicó que estaba erguido y que no se movía como un animal. Dijo que siempre se mantenía justo fuera de su vista, siempre detrás de una curva del terreno o escondido tras una pequeña elevación. Cuando le preguntaron qué fue exactamente lo que le dijo esa figura, respondió: me dijo que no fuera hacia donde venía el sonido, porque ahí es donde está el hombre lobo. Ese fue el tercer adulto que utilizó esa palabra. Nadie se la había mencionado antes. Después de eso empezamos a encontrar personas en los bordes de lugares como ese. No dentro. Justo afuera. Sentadas o detenidas, como si algo las hubiera frenado antes de avanzar. Uno de los guías caninos comentó que su perro se negaba a seguir el rastro cuesta abajo en ciertos barrancos. No era que perdiera el olor. Simplemente se negaba a seguirlo. Otro agente mencionó que las radios dejaban de funcionar cuando los equipos entraban en zonas bajas llenas de roca. No ocurría en todas partes. Solo en lugares muy específicos. Pero lo más extraño no ocurrió durante una búsqueda. Ocurrió cuando recibimos la llamada de un excursionista que dijo haber encontrado algo, y que no quería tocarlo. Nos reunimos con él a unos 8 kilómetros fuera del sendero principal. Lo que había encontrado era un montón de equipo. Una mochila, unas botas y una chaqueta. Todo colocado cuidadosamente sobre una roca plana. No había sangre. No había daños. No había señales de lucha. El dueño del equipo nunca fue encontrado. Mientras documentábamos la escena, el excursionista que lo había descubierto nos preguntó si habíamos oído hablar de la cosa que siempre se queda abajo. Uno de los agentes le preguntó qué quería decir. El hombre respondió: algunas personas lo llaman el hombre lobo. El siguiente caso no tuvo nada que ver con advertencias sobre el terreno ni con niños repitiendo frases. Tampoco tenía relación con descender colinas ni con sonidos extraños. Esta vez se trataba de una pareja mayor. Y cuando regresaron, algo en ellos había cambiado. Desaparecieron un día entre semana a finales de primavera. El clima era perfecto. Sin tormentas. Sin alertas de calor. Nada que normalmente complicara una operación de búsqueda. Tenían poco más de 60 años. Estaban casados y ya jubilados. Llevaban años haciendo senderismo juntos y no planeaban nada exigente. Según el registro del inicio del sendero y su itinerario, planeaban caminar durante 6 o 7 horas y regresar al mismo estacionamiento. Pero nunca volvieron. Su coche seguía allí esa misma tarde. Los guardabosques revisaron senderos cercanos y comenzaron búsquedas preliminares. A la mañana siguiente nos llamaron. No era una búsqueda de pánico. No había lesiones reportadas ni problemas médicos conocidos. Solo excursionistas retrasados. Seguimos los procedimientos estándar. El último punto conocido estaba claro. No había señales de angustia. Ningún equipo abandonado. Ninguna dirección evidente fuera del sendero. Al final del primer día no había absolutamente nada. Al final del tercer día ampliamos la zona de búsqueda y trajimos recursos adicionales. Los helicópteros volaron patrones de cuadrícula. Los perros siguieron el rastro hasta que éste se debilitó y desapareció en varios puntos, lo cual no tenía sentido considerando que la pareja había estado caminando junta. El quinto día la búsqueda empezó a reducirse. El sexto día, volvieron caminando al estacionamiento. Salieron del bosque poco después del mediodía, tomados de la mano, caminando con normalidad, como si acabaran de terminar una excursión corta. Fueron directamente hacia su coche y se quedaron mirándolo durante un largo rato antes de que un guardabosque se acercara. No parecían heridos. No parecían desnutridos. No parecían personas que hubieran estado desaparecidas casi una semana. Parecían más jóvenes. Ese no fue mi primer pensamiento, pero sí el segundo. El primero fue que estaba mirando a las personas equivocadas. El guardabosques les preguntó sus nombres. Respondieron correctamente. Les preguntó dónde habían estado.
Dijeron que no lo sabían. Les preguntó cuánto tiempo creían que había pasado. Estimaron unas pocas horas. Fueron llevados a la base para una evaluación. Yo estaba allí cuando los registraron. Sacaron sus licencias de conducir de sus carteras. Los mismos nombres. Las mismas direcciones. Las mismas fechas de emisión. Pero las fotos no coincidían. Las personas sentadas frente a nosotros parecían al menos 20 años más jóvenes que las fotos de sus identificaciones. No más sanas. No más descansadas. Más jóvenes. Fueron trasladados a un hospital para una evaluación completa. Más tarde hice un seguimiento del caso. Médicamente no había nada extraño. No había señales de cirugía estética. Ni tratamientos hormonales. Ni ninguna condición que explicara lo que estábamos viendo. Cuando fueron entrevistados no pudieron explicar el tiempo perdido. Recordaban haber estado caminando. Recordaban detenerse a descansar. Recordaban una luz muy brillante. No recordaban haber tenido hambre. No recordaban haber dormido. No recordaban haber regresado caminando. Ni siquiera recordaban habernos visto. Lo que nunca apareció en el informe oficial fueron las declaraciones de otros excursionistas. Dos grupos distintos se presentaron después de que la historia apareciera en las noticias locales. Ambos dijeron haber visto algo extraño el día que la pareja desapareció. Un grupo describió una luz sobre la línea de los árboles que se movía lentamente en círculos. No era rápida. No se desplazaba bruscamente. Parecía controlada. Al principio pensaron que era un helicóptero, pero dijeron que no hacía ningún sonido y que permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. El segundo grupo dijo haber visto lo que describieron como una estructura redonda, flotando sobre un claro fuera del sendero. Dijeron que descendió hasta quedar justo por encima de los árboles, y luego volvió a elevarse y desapareció directamente hacia arriba. Ninguno de los grupos sabía sobre la pareja desaparecida en ese momento. Tampoco se conocían entre ellos. Cuando se les preguntó dónde lo habían visto, ambos señalaron la misma zona general. Ese lugar estaba dentro del área original de búsqueda. Volvimos allí más tarde. No encontramos nada. Ninguna marca. Ningún terreno alterado. Niveles de radiación completamente normales. Ningún fallo en el equipo. La pareja se mudó fuera del estado unos meses después. No sé a dónde fueron. Pero sí sé que ahora, cada vez que miro una foto en una identificación, la observo durante unos segundos más de lo que solía hacerlo. El siguiente caso no tuvo nada que ver con luces. Tenía que ver con una caja. La encontramos durante un fin de semana de entrenamiento. No era una búsqueda ni una recuperación. Era simplemente un ejercicio de navegación y respuesta de varios días en una zona remota que utilizamos de vez en cuando porque es difícil y casi intacta. No había senderos donde estábamos operando. No había campamentos. No había ninguna razón para que alguien estuviera allí a menos que estuviera completamente perdido, o que hubiera ido allí de manera muy deliberada. Uno de los equipos informó por radio que habían encontrado algo extraño y querían que un supervisor lo revisara antes de tocarlo. Yo estaba más cerca. La caja estaba exactamente en el centro de un claro. Era rectangular, de unos 90 centímetros de largo, 60 de ancho y unos 40 de alto. Estaba envuelta completamente en un material rojo. Lo primero que llamaba la atención era el color. Rojo brillante. Rojo sólido. Destacaba de una forma que hacía que tus ojos se fijaran en ella inmediatamente. En la parte superior había palabras escritas con marcador negro. No abrir. Todo en mayúsculas. Sin puntuación. Nadie la tocó. Primero la rodeamos. Eso es estándar. Buscas cables, tierra removida, huellas. No había nada. El suelo alrededor no estaba comprimido. No había huellas que entraran o salieran. Ninguna marca de arrastre. Nada que explicara cómo había llegado allí. Uno de los agentes bromeó diciendo que parecía evidencia de otro caso que alguien había dejado en el lugar equivocado. Nadie se rió. Otro dijo que deberíamos dejarla allí y marcar las coordenadas. Un tercero dijo que debía registrarse y retirarse. Recuerdo estar allí, con una sensación muy fuerte de inquietud. Aún así, uno de los chicos la agarró. ¿Y la movimos? Después nadie se sintió cómodo con esa decisión. Usamos guantes. Usamos una lona.
La cargamos con cuidado y la llevamos a la base junto con el resto del equipo. En la base fue registrada como propiedad encontrada y colocada en una sala de almacenamiento segura. Técnicamente no era evidencia. Solo un objeto recuperado en terreno protegido sin propietario identificado. Ahí empezaron los problemas. El primer informe vino de un guardabosques del turno nocturno. Dijo que escuchó algo proveniente de la sala de almacenamiento. Al principio pensó que era un animal. Un mapache o algo que se había metido por un conducto de ventilación. Cuando revisó la habitación, todo estaba en su sitio. Dijo que el sonido se detuvo en cuanto abrió la puerta. El segundo informe llegó 2 noches después. Otro guardabosques dijo haber escuchado voces. No palabras claras. Pero algo lo suficientemente parecido como para pensar que había alguien más dentro. Cuando abrió la puerta, el sonido se detuvo. Nadie admitió haber tocado la caja. Nadie tenía motivo para hacerlo. Una semana más tarde, uno de los agentes llegó temprano para su turno y encontró la caja girada a 90 grados respecto a cómo había sido colocada. La puerta estaba cerrada con llave. Nadie pudo explicarlo. Revisamos las cámaras. Las cámaras no mostraban el interior de la sala de almacenamiento, solo el pasillo exterior. Nadie entró ni salió durante ese tiempo. En ese momento alguien sugirió abrirla. La idea murió inmediatamente. Nadie dijo oficialmente por qué no debíamos hacerlo. Simplemente no lo hicimos. Cada vez que alguien mencionaba el tema, la conversación se cerraba sin discusión. A veces algunas personas escuchaban sonidos bajos que venían de la caja. No siempre voces. A veces algo parecido a gruñidos. Otras veces como si algo cambiara de peso dentro. Una noche, durante una tormenta, la electricidad se fue por unos segundos. Cuando volvió, la alarma de la sala de almacenamiento estaba activada. La caja seguía exactamente en el mismo lugar. Pero el envoltorio rojo tenía ahora una arruga que antes no estaba. Por si te lo preguntas, contactamos con agencias externas. La policía. El FBI. El FBI rechazó hacerse cargo del objeto. No explicaron exactamente por qué. Otra agencia envió a alguien. La persona llegó, lo observó, hizo algunas preguntas, y se fue. Nunca hubo seguimiento. Finalmente se tomó la decisión de devolverlo al lugar donde había sido encontrado. Aunque nadie lo dijo en voz alta, creo que todos sabíamos en el fondo que necesitábamos alejar esa cosa de nosotros. La llevamos de vuelta bajo supervisión y la colocamos exactamente en el mismo punto del claro donde había estado antes. Luego nos fuimos inmediatamente. La siguiente vez que hicimos entrenamiento en esa zona, el claro seguía allí. La caja no. Nunca volvimos a hablar del tema. Pero de vez en cuando alguien ajeno a nuestro departamento pregunta si alguna vez la abrimos. La respuesta siempre es la misma. No. Y la razón también es siempre la misma. Todos tuvimos un muy mal presentimiento. El siguiente caso comenzó como una llamada rutinaria por molestias. Personas que acampaban cerca de uno de los campamentos de montaña habían informado que escuchaban animales moviéndose por el campamento durante la noche. Al principio los guardabosques lo atribuyeron a un grupo de coyotes especialmente atrevidos y recomendaron a los campistas asegurar la comida y permanecer dentro de las tiendas después del anochecer. Pero las llamadas continuaron. No eran ataques. No había daños. Solo ruido. Aullidos que duraban horas. No era el llamado de un solo animal. Eran varios. Los sonidos se superponían de una manera que no parecía aleatoria. Varias personas lo describieron como algo coordinado. Como si se respondieran entre ellos. Nos pidieron que saliéramos con un equipo de guardabosques para hacer una patrulla nocturna. Principalmente para tranquilizar a la gente y confirmar qué estaba ocurriendo. Salimos justo después del atardecer. Éramos 4. Radios. Linternas frontales. Equipo estándar. Escuchamos los aullidos antes de ver cualquier cosa. El sonido no venía de una sola dirección. Se movía. Un llamado empezaba hacia el este. Otro respondía desde una colina. Otro desde detrás de nosotros. Las distancias no coincidían con coyotes. Demasiado separadas. Uno de los guardabosques dijo que parecían más cerca de lo que debería. Apagamos nuestras luces y nos quedamos quietos. Entonces vimos los ojos. Al principio solo un par. Bajos, cerca del suelo.
Reflejaban un brillo amarillo en la oscuridad. Luego apareció otro. Y otro. Demasiados para contarlos fácilmente. No estaban dispersos. Estaban colocados formando un arco suelto. Como si nos estuvieran observando. Alguien susurró que eran lobos. Eso no encajaba. Los lobos no se comportan así frente a grupos de personas. No se quedan cerca. Nos rodean. Y los lobos no trepan árboles. El primero se movió. Y fue directamente hacia arriba. Corrió por el tronco de un árbol. Otro lo siguió. Luego otro. Encendimos nuestras luces otra vez. Lo que vimos parecían perros. O lobos. Grandes. Del tamaño de lobos adultos, quizá más grandes. Cuerpos robustos. Extremidades largas. Las colas bajas. No mostraban los dientes. No gruñían cuando les iluminábamos. Solo miraban. Uno saltó desde una rama sin hacer ningún ruido y se movió lateralmente, cruzando nuestro campo de visión más rápido de lo que debería haber sido posible. Los aullidos comenzaron de nuevo. Esta vez más cerca. Más graves que los de los coyotes. No muy fuertes. Pero lo suficientemente profundos como para sentirlos en el pecho. Uno de los guardabosques tomó la radio y reportó la situación. Antes de que terminara de hablar. Algo se movió detrás de él. Otro. Encima de él. Se giró rápidamente y casi cayó hacia atrás cuando lo vio sobre una rama justo encima, mirándolo directamente. Sus ojos reflejaban amarillo incluso bajo la luz. Alguien dijo que debíamos retirarnos. Nadie discutió. Nos movimos lentamente. Manteniendo las luces en alto. Manteniéndonos juntos. Los animales se movían con nosotros. En un momento, uno de ellos saltó al suelo justo delante de nosotros, bloqueando el camino. Se quedó allí unos segundos. Luego giró y se apartó, dejando el paso libre. Cuando regresamos a la base todos estábamos alterados. Pero nadie entró en pánico. El informe final lo describió como un posible avistamiento de lobos con comportamiento anómalo. Era lo más cercano a una explicación razonable. Durante las semanas siguientes llegaron más reportes. Campistas que escuchaban movimiento en los árboles por encima de ellos durante la noche. Personas que encontraban huellas grandes que no coincidían claramente con ninguna especie conocida. Demasiado grandes para perros. Con almohadillas que no correspondían a las de lobos. Un excursionista afirmó haber visto perros en los árboles. Otro grupo se burló de él. Hasta que esa misma noche escucharon los aullidos. Hicimos otra patrulla. Esta vez de día. Encontramos marcas de garras en los troncos muy por encima de la altura de la cabeza. Surcos profundos. También encontramos excrementos que no coincidían con nada que pudiéramos identificar. Los aullidos cesaron unas semanas después. No disminuyeron gradualmente. No se apagaron poco a poco. Simplemente desaparecieron. Nunca encontramos una madriguera. Nunca encontramos restos. La zona fue cerrada discretamente al público por actividad de fauna durante el resto de la temporada. La gente todavía pregunta qué eran esos animales. Nadie les da una respuesta. Y de vez en cuando estamos en una llamada nocturna en bosque denso, alguien apaga su linterna por unos segundos. Solo para asegurarse de que nada se está moviendo sobre nuestras cabezas. Quizá hayas oído una versión de la siguiente historia. Ha circulado durante años y, en ciertos lugares, se ha transformado en algo completamente distinto. Yo la cuento aquí tal como ocurrió realmente. Porque yo estaba allí. En 1999 desapareció una niña de 7 años. Era una caminata de un día. Mediodía. Buen clima. Un sendero lo suficientemente transitado como para pensar que nada malo podía pasar, pero no tan lleno de gente. Sus padres la habían llevado allí muchas veces antes. No eran personas descuidadas. No estaban distraídos. No hicieron nada extraño. Se detuvieron un momento para ajustar sus mochilas. La niña caminaba a unos metros delante de ellos, todavía visible en el sendero. Cuando volvieron a mirar, había desaparecido. Sin grito. Sin sonido de pasos corriendo. Sin movimiento entre los arbustos. Nada. Al principio sus padres la buscaron ellos mismos.
Gritaron su nombre. Recorrieron el sendero hacia arriba y hacia abajo. Revisaron los caminos secundarios. Después de unos 15 minutos llamaron a emergencias. Respondimos rápidamente. Cuando desaparece un niño, todo cambia. No se espera. Tratamos el caso como un posible secuestro casi de inmediato. No era paranoia. Era procedimiento. El terreno no apoyaba la idea de que simplemente se hubiera alejado. Y no había ninguna pendiente clara hacia la que un niño se desviaría naturalmente. Aseguramos la zona. Sacamos a la gente del sendero. Trajimos perros. Establecimos cuadrículas de búsqueda. Entrevistamos a todos los que habían estado cerca ese día. Incluso detuvimos a otro hombre. Había estado caminando solo. Lo habían visto cerca de la familia poco antes de que la niña desapareciera. Su cronología al principio no encajaba del todo. No se resistió cuando lo detuvimos. No parecía nervioso. Respondió a todas las preguntas con calma. Fue descartado dentro de las primeras 24 horas. No había ninguna evidencia que lo relacionara con la desaparición. Buscamos durante semanas. Los perros perdían el rastro en lugares donde no tenía sentido. No se desvanecía gradualmente. Simplemente terminaba. No encontramos ropa. No encontramos terreno alterado. Ninguna señal de que hubiera subido, bajado o abandonado el sendero. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos sabíamos lo que estábamos pensando. Sus padres nunca actuaron como personas en negación. Nunca nos acusaron de no haber intentado lo suficiente. Nunca gritaron. Os agradecían cada vez que nos veían. Traían comida. Recordaban los nombres de todos. Y siguieron buscando. Incluso después de que la búsqueda oficial terminara. Al principio venían cada semana. Luego una vez al mes. Después algunas veces al año. Caminaban por los senderos en silencio. Con paciencia. Sin entrar en zonas cerradas. Sin interferir con nada. Simplemente caminaban. Pasaron los años. A veces todavía los veía. Más viejos. Más lentos. Pero aún buscando. Hasta que un año dejaron de venir. Me di cuenta porque ya me había acostumbrado a verlos allí. El tiempo siguió pasando. 9 años y medio después, estaba en una patrulla diurna cerca de Ridge Rock. No era una búsqueda. Solo revisaba las condiciones del sendero después de una tormenta. El arroyo de abajo corría fuerte. Tan fuerte que tenías que alzar la voz para hablar. Entonces la vi. Estaba sentada sobre una roca plana cerca del borde del agua. Con las piernas balanceándose. Mirando el arroyo. Estaba sola. Cabello amarillento. Chaqueta clara. Mi primer pensamiento fue que no debía estar allí sola. Me acerqué despacio. Le pregunté si estaba bien. Se giró y me sonrió. Le pregunté dónde estaban sus padres. Se encogió de hombros. Le pregunté si estaba perdida. No. Su voz sonaba normal. No estaba asustada. No estaba confundida. Solo era la voz de una niña. Le pregunté su nombre. Me lo dijo. Era el mismo nombre. No me golpeó de inmediato. Solo me pareció familiar. Los nombres se repiten. Muchos niños comparten nombres. Eso es normal. Le pregunté cuántos años tenía. 7. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí. No mucho. Le pregunté si había estado caminando con alguien. Negó con la cabeza. Solo estaba sentada. Le dije que debíamos volver juntos al campamento. Se levantó y tomó mi mano sin dudar. Mientras caminábamos le pregunté si sabía el número de teléfono de sus padres. Asintió. Y lo recitó de memoria. Fue entonces cuando todo empezó a encajar. Llamé al número. Sonó. Un hombre respondió. Le dije. Señor, habla búsqueda y rescate. Tengo aquí a una niña que dice ser su hija. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Le pasé el teléfono a la niña. Ella sonrió. Hola, papá. Hubo un largo silencio. Luego el hombre dijo, muy bajo. ¿Dónde estás? Estoy con un hombre amable. Estamos caminando.
Tomé el teléfono de nuevo. Le dije dónde estábamos. Hubo otra pausa. Luego él dijo: ya vamos en camino. Llegaron unos 40 minutos después. Un hombre y una mujer bajaron del coche y se quedaron allí de pie, sin moverse. Se veían mayores de lo que yo recordaba. Gastados. Con esa cautela en la forma de caminar que te dice que han pasado años durmiendo mal y respirando miedo. La niña levantó la mano y dijo: hola, mami. La mujer se cubrió la boca con las dos manos y cayó de rodillas. El hombre no se movió en absoluto. La miraban como si tuvieran miedo de que desapareciera otra vez y parpadeaba. Yo observaba la escena y, en ese momento, me cayó encima la verdad. Era la misma niña. No había envejecido ni un solo día. Los padres se acercaron despacio, como si se estuvieran aproximando a un animal salvaje. La mujer se arrodilló y tocó la cara de su hija, sus brazos, su cabello, como si necesitara comprobar que era real. El hombre preguntó: ¿dónde has estado? La niña se encogió de hombros. Con amigos. La mujer preguntó cuáles. La niña vaciló. Luego dijo: me dijeron que no contara demasiado. Dijeron que podría asustarte. No hubo ninguna explicación que tuviera sentido. ¿Todavía no la hay? Los médicos la examinaron. Se compararon fotografías. No había diferencias. La familia se mudó poco después. No sé a dónde fueron. No los culpo. Probablemente solo querían alejarse de este lugar. A veces todavía pienso en ese día, en la expresión de sus caras cuando vieron lo que, para ellos, debió de parecer un fantasma. También escuché que después creció y se convirtió en una mujer normal. Como si su vida se hubiera puesto en pausa, y luego alguien hubiera vuelto a darle play. Es una de esas historias que se te quedan dentro durante años. Con el paso del tiempo he estado presente en muchos rescates extraños y en muchas búsquedas que terminaron sin respuestas. He visto niños aparecer a kilómetros de donde desaparecieron. He escuchado las mismas frases repetidas por personas que jamás se conocieron. He oído a adultos describir cómo algo los guió, los detuvo o los desvió, de formas que suenan ridículas cuando intentas explicarlas en voz alta. He oído hablar del hombre venado suficientes veces como para no descartarlo cuando vuelve a aparecer. Siempre alto. Siempre tranquilo. Nunca agresivo. No agarra a nadie. No persigue. Advierte. Señala. Y se va. El hombre lobo aparece con menos frecuencia, pero cuando aparece, el tono cambia. La gente no habla de verlo claramente. Habla de dónde se mueve. Zonas bajas. Cortes de roca. Lugares estrechos donde el sonido se comporta de manera equivocada. Y las personas que regresan con vida suelen decir lo mismo: no fueron a donde les dijeron que no fueran. He visto cosas que no encajan en ninguna de esas dos categorías. Luces que no se comportan como aeronaves. Distancias que se doblan o se derrumban sin razón. Personas mayores que regresan más jóvenes de lo que se fueron, sin memoria de a dónde se fue el tiempo. Objetos que no deberían existir en el lugar donde aparecen, abandonados sin explicación. Nada de esto viene de un solo sitio. Nada de esto encaja en una única historia. No creo que todo esté conectado como la gente quiere creer. Creo que la naturaleza es más grande y más extraña de lo que admitimos, y que hay partes de ella que no funcionan como esperamos. No te cuento esto para convencerte de nada. Te lo cuento porque he pasado casi toda mi vida adulta respondiendo llamadas de gente que pensaba que a ellos no podía pasarles nada. Gente cuidadosa. Gente que hizo todo bien. Gente que se separó, menos de un minuto. Si vas a los parques, ve siempre con otras personas. Manténganse cerca. No te salgas del sendero pensando que, ya vuelves. Si algo se siente mal, no intentes convencerte de que estás exagerando. Date la vuelta. Sal de ahí. La distancia es tu aliada. Y no asumas que porque una historia suena imposible, no ocurrió. Algunas de las personas que traemos de regreso ni siquiera saben lo cerca que estuvieron de no regresar. Si quieres ir a los parques, ve. Son hermosos, y si no lo fueran yo no habría elegido este trabajo. Pero lleva a alguien contigo. Manténganse juntos. Y si alguna vez estás caminando y te entra una sensación horrible, vete. Mientras todavía puedas.